Jurados, tesistas, director. Vamos a dar comienzo entonces, si están todos listos, a la defensa de tesis de doctorado en Ciencias Informáticas, titulada Hybrid Networking SDN y SD-WAN, interoperabilidad de arquitecturas de redes tradicionales y redes definidas por software en la era de la digitalización, del tesista Gustavo David Salazar Chacón, y con la dirección del ingeniero Luis Marrone. Bueno, en primer lugar, agradecer a los miembros del tribunal por la participación y la disposición a leer la tesis y participar de la defensa. Gracias a Rodrigo, a Juan y a Fernando. Y bueno, si está listo Gustavo, lo dejamos en manos de la defensa. Perfecto. Buen día, distinguidas autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, distinguidos miembros del jurado de la presente defensa de tesis doctoral en Ciencias Informáticas, amada esposa, amados padres, querida familia, estimados amigos, colegas y público en general que ha asistido a la presentación de la investigación titulada Hybrid Networking SDN y SD-WAN, interoperabilidad y arquitecturas de redes tradicionales y redes definidas por software en la era de la digitalización, desarrollada por mi persona, Gustavo Salazar Chacón, y dirigido por Luis Marrone. Quisiera comenzar con un par de frases en latín de dos poetas romanos, frases que explican el camino que me tomó para llegar a un exitoso término a esta investigación doctoral. Labor omnia improba vincit, el trabajo tenaz todo lo vence, de Virgilio, y difficile et tenere quae peris nix exerchas. Es difícil retener lo que has aprendido, a menos que debas practicarlo, de Gaius Caecilio Silvio. La agenda de la defensa de tesis está dividida en 7 partes. Primero, motivación y objetivos de la tesis. Segundo, estado del arte, transformación, mutación digital. Tercero, marco teórico. Cuarto, redes híbridas de CDN. Quinto, pruebas de concepto y resultados. Sexto, publicaciones relacionadas. Y séptimo, conclusiones de la tesis y trabajos futuros. Las tecnologías de la información han evolucionado en las últimas décadas con una rapidez impresionante, gracias a que los requerimientos de usuario de redes modernas así lo han demandado. No en vano, Platón mencionó que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Todos esos avances han hecho que sea difícil imaginar el momento cuando el universo digital no se encontraba a nuestra disposición. Las redes empresariales y de hogar requieren de una adecuada conectividad a Internet para hacer consumo de las aplicaciones que sustentan un negocio. Estas redes, hoy por hoy, dan conectividad a miles de objetos inteligentes que nos rodean, usuarios empresariales que requieren una conectividad 100% efectiva y usuarios móviles que requieren de flexibilidad y conectividad en todo momento y todo lugar para hacer consumo de los diversos sabores de cloud computing, sea como software as a service o infrastructure as a service. Estas redes han generado una conectividad inteligente, la cual es crítica para todo negocio o sistema. Pero es claro decir que esta conectividad inteligente fue producto de una evolución de las tecnologías, que desde mi punto de vista se han convertido en una revolución tecnológica, tanto en el campo de las redes inalámbricas móviles con 4G, 5G y posteriormente 6G, en las redes de transporte con IP/MPLS hacia redes definidas por software determinadas a través de la automatización también, así como mejoras en el campo físico, donde también se encuentran las redes definidas por software. Pero bajo el contexto impacto de COVID-19, trajo consigo desafíos socioeconómicos nunca pensados, impactando directamente en el grado de preparación que tienen las infraestructuras tecnológicas para afrontar estos inconvenientes. Un estudio propuesto por el Observatorio de la CAF del Banco de Desarrollo de América Latina presentó publicaciones con base a evidencia empírica sobre la posición de oportunidades que tiene Latinoamérica en términos de digitalización, dando resultados alarmantes. En particular, se identifica una disminución de velocidad de banda ancha fija en Chile y Ecuador, combinando esto con un incremento de la latencia en la misma tecnología en Brasil, Chile, Ecuador y México. El propósito de este trabajo fue evaluar cómo está América Latina posicionada
y cómo la digitalización puede jugar un papel fundamental en mitigar los efectos de la pandemia. En efecto, el análisis del impacto econométrico del primer virus SARS-CoV demostró que los países con una infraestructura de conectividad desarrollada pudieron mitigar en un 75% las pérdidas económicas asociadas con la pandemia. El objetivo general de esta tesis es comprobar la factibilidad de implementación de una red definida por software en ambientes híbridos y PSDN, donde la automatización de flujos de datos en base a las aplicaciones, visibilidad total, así como la programabilidad y rapidez son necesarios, más aún cuando la digitalización y cloud computing marcarán el presente y futuro de los negocios, la salud, la industria y las telecomunicaciones en general. Partiendo de ello, se establecieron dos preguntas de investigación. ¿Es posible contar con redes tradicionales que se adapten a la era de la automatización y programabilidad? Y segundo, ¿SDN es una tecnología adecuada para dar soporte a las necesidades de comunicación digital del ser humano en época de pandemia COVID-19? Realizar pruebas de concepto sobre SDN, automatización y redes programables, así como de telemetría, Open Networking y nuevos protocolos de transporte, planteando además modelos innovadores de interoperabilidad entre redes tradicionales y redes definidas por software, son los aportes principales de esta investigación. Cabe decir que esta tesis fue planteada hace 4 años y medio, y en la actualidad estas soluciones se están implementando con una gran acogida por las empresas y por cualquier entorno de telecomunicaciones a nivel mundial. Sin lugar a duda, la experimentación es clave para cualquier investigación científica, ya que traslada los conceptos teóricos a la práctica, dando así un impacto trascendental a la presente tesis doctoral, totalmente adecuada al método científico experimental y a la metodología heurística aplicada. Estado del arte: transformación o mutación digital. Las redes de datos han pasado de simplemente unir dispositivos electrónicos como computadoras, laptops, teléfonos IP, a conectar elementos biológicos y lo que tradicionalmente no es conectable, con el fin de digitalizar el entorno, maximizando de esa manera las ventajas que una infraestructura de datos puede dar más allá de solo romper las barreras geográficas de comunicaciones. Es así como contamos con la hiperdigitalización, sustentada por la hiperconectividad, Internet de las cosas, y lo que en los últimos meses ha llamado la atención del público, el metaverso, un universo digital paralelo a la realidad. De igual manera se trajo un trabajo flexible, donde se permitió optar por un teletrabajo, así como sistemas críticos como la educación y la salud con conectividad híbrida, algunos de forma presencial, otros de forma virtual. Una movilidad extrema, redes Wi-Fi con estándares Wi-Fi 6E que permiten una capacidad de tecnología multi-gigabit por segundo, además de una escalabilidad con virtualización de redes y también la inclusión de redes definidas por software. Todo sustentado con la seguridad, visibilidad total de aplicaciones y resiliencia, bajo una red de infraestructura que sea simple. Está claro decir que el Internet es el elemento fundamental de esa conectividad mundial. El Internet se ha convertido en una tecnología One ideal, debido a su bajo costo, escalabilidad, flexibilidad y adaptabilidad, lo que ha impactado de manera en que las empresas conectan sus sedes, eliminando sus principales debilidades, la seguridad y el bajo ancho de banda. Pero el Internet también ha ido evolucionando, pasando de la fase 1 de una simple conectividad entre personas que entregan servicios básicos como correo y web, así como una economía conectada donde se incluyó ya el comercio electrónico y la cadena de distribución de productos, pasando a una fase 3 de experiencias inmersivas, donde el Internet cuenta con inclusión de video, redes sociales, movilidad, así también en la fase 4, denominada Internet de las Cosas, es el mundo digital. Esta fase añade conectividad a los objetos y máquinas en el mundo que nos rodea, así como habilita nuevos servicios y experiencias. Conectar lo no conectado de forma segura. Pero para dar sustento a ello necesitamos de centros de datos robustos, de centros de datos modernos, basados en la virtualización, en Unified Computing, un poder de computación muy elevado, Unified Fabric, medios físicos que tengan la capacidad de transmitir altos anchos de banda, con el fin de fomentar un pronto retorno de inversión y disminuir el costo total de propiedad. En general, las tecnologías de la información y las comunicaciones están evolucionando hacia un modelo de consumo en la nube, lo que también implica un rediseño de las arquitecturas de estos data centers y de la infraestructura en general.
Pasamos de un entorno de 3 capas Fat Tree a un entorno de 2 capas Spine Leaf. Muy sencillo, muy rápido de solventar cualquier dificultad y de igual manera adecuado para los entornos modernos de tecnologías de la información. A pesar de esta evolución, varios fabricantes de hardware y de software como Microsoft, Schneider Electric y Cisco Systems nombran un eslabón adicional en esta evolución denominándolo Data Center 4.0, basado en la centralización de las aplicaciones, rapidez de configuración, visibilidad y seguridad total, así como programabilidad, orquestación y optimización automática, totalmente relacionado con la industria 4 y 5.0 y la nueva generación de las redes de datos. Podemos ver en la imagen que ya existe la inclusión de las APIs, aplicaciones e interfaces, programas de aplicación que van a gestionar y controlar las infraestructuras. Pero no solo eso ha migrado, también ha cambiado las redes de transporte, teniendo a MPLS como un punto de inflexión hacia el concepto de SD-WAN. Con SD-WAN nosotros podemos tener una conectividad siempre presente, redundante, con conectividad en cualquier momento y en cualquier lugar. En definitiva, ¿qué son las redes del futuro? Las que soportan esta transformación digital que por la pandemia de COVID-19 muchas empresas tuvieron una inadecuada adopción de esta transformación. Estas redes se basan en aprendizaje autónomo, en redes basadas en el contexto, donde se genera una intención del usuario para generar cambios en la infraestructura y todo sustentado bajo entornos seguros y con visibilidad completa. Esto permitió y va a permitir que en los próximos años, para el 2025, se tenga alrededor de 50 billones de objetos smart. Estamos en la era digital. Esta era fue 5 veces más rápida en adopción que la electricidad y la telefonía. Con todo esto en mente podemos nosotros definir la evolución ahora del networking, clasificado desde mi punto de vista en eras del networking. La era de piedra, la primera era, donde se abordó todo lo que significa de capa 2 del modelo OSI, como Spanning Tree y VLANs, y la era de bronce, todo lo que tiene que ver con capa 3, con protocolos de enrutamiento, diseños WAN. Esto es el networking tradicional. Las dos últimas fases del renacimiento y la era programable ya tienen la inclusión de redes definidas por software, de protocolos nuevos como OpenFlow, controladores, túneles underlay overlay, el uso de Open Networking, así como también la inclusión de APIs escritas en Python para controlar la infraestructura. Esas son las eras a las que nosotros queremos llegar. Hoy en día, ASDN se considera un tópico tecnológico de moda, quizá el corazón de estas dos últimas fases de la evolución del networking. Prácticamente todas las implementaciones de redes de los últimos años abarcan alguna variante del concepto software defined. La evolución de las redes y del cómputo, tal como lo vimos antes, ha progresado rápidamente en los últimos años. Según Forbes, el año 2017 fue el inicio de un ascenso meteórico de la tecnología, principalmente en el campo de redes definidas por software, inteligencia artificial y machine learning. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las redes se están reinventando, creando experiencias con valor, descubriendo el poder de los datos, los cuales son el bien intangible más importante del siglo XXI, contando con seguridad como eje transversal y soportando entornos multicloud. Pero en definitiva, ¿cómo podemos conceptualizar a SDN? SDN se encuentra en un proceso de estandarización claro, procesos importantes para su desarrollo y así cubrir requerimientos de la era de la digitalización. Para Cisco Systems, por ejemplo, SDN se implementa mediante el modelo Intent-Based Networking, donde la escalabilidad, automatización a través de programabilidad, visibilidad centralizada y optimización de las redes, tanto en infraestructura como en data center, son elementos infaltables. Intent-Based Networking se basa en tres aspectos. Translation, es decir, capturar la intención del usuario, trasladarlo a una política y luego activarla, la segunda fase, Activation, en sistemas configurables. Finalmente, el entorno de Assurance, que es la verificación continua a través de insights o modelos de visibilidad total para generar acciones reactivas y correctivas. Otros vendors muy importantes para este entorno, como VMware, se han preparado durante los últimos años para adoptar esta nueva ola de innovación mediante virtualizaciones especiales de la red, denominadas Network Virtualizations, ofreciendo maneras de implementar SDN de forma flexible y sin utilizar demasiados recursos.
VMware adquirió Nicira en el 2012, uno de los mayores impulsores de la creación de switches virtuales o vSwitches, desarrollando así un nuevo entorno para dar cabida al Software Defined Data Center. Por su parte, Juniper Networks, Citrix, Huawei, Cisco Systems, entre otros, dieron la inclusión de un concepto denominado Underlay Overlay, generar túneles inteligentes para dar conectividad con los conceptos en mente de redes definidas por software. Por toda esta variación, la ONF, Open Networking Foundation, el cual es un consorcio sin fines de lucro creado para delinear el camino de los nuevos modelos de negocio e infraestructura, permitió definir a SDN de una forma clara y precisa. Es el desacoplamiento del plano de control del plano de datos de un dispositivo o de un sistema, generando las tres capas que ustedes ven ahí. La capa de aplicación, la cual se encuentra muy cerca al administrador de la infraestructura, donde se encuentran aplicaciones del negocio o de la visibilidad de la red. El plano de control, donde se encuentra el cerebro de la infraestructura, el controlador, un punto central de administración de estas redes, y la capa de infraestructura, donde se encuentran los dispositivos del plano de datos, del intercambio de información. ¿Eso qué significa? Que hemos pasado de un modelo tradicional donde cada dispositivo contiene el plano de control y el plano de datos, donde tiene que pasar un tiempo para que estos dispositivos conversen entre ellos y llegar a un punto de convergencia, lo cual genera latencia, retardos. En cambio, en la red definida por software, al tener un punto central de administración con todo ya esta inteligencia previamente definida, incluso adaptable con inteligencia artificial, dejamos que los dispositivos puedan transmitir información de forma rápida y coherente. Esta es realmente una evolución para la transmisión de la información en estas redes que dependen de una gran conectividad con poca latencia. Pero SDN no solo se basa en ello. Nosotros podemos encontrar también aplicaciones de grandes empresas generadoras de contenido como Facebook que implementan SDN desde la infraestructura, generando Open Networking. En la imagen ustedes pueden ver a Sixpack, un dispositivo Open Hardware desarrollado por Facebook con su propio sistema operativo denominado FBOSS, muy similar a un entorno de configuración tipo JSON. Este entorno permitió abrir una ola de innovación, adaptarse a nuevas infraestructuras, adaptarse a nuevos protocolos. Es así como SDN se puede considerar un paraguas de múltiples tecnologías novedosas, comenzando obviamente por la separación del plano de control de datos, de igual manera con la parte de túneles inteligentes y finalmente con el hecho de la virtualización masiva y el uso de Open Networking. Si nos adentramos un poco más en SDN, podemos decir que tiene dos componentes fundamentales para permitir la unión de todas estas capas: el Northbound Interface y el Southbound Interface. El primero, el Northbound, es el conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre las aplicaciones del negocio y las apps para controlar los equipos de red. Estas APIs permiten que la información de control de la red sea válida para instancias de abstracción mayores. Podemos decir que aquí existe una poca estandarización todavía de estos protocolos. Tenemos una gran variedad, pero principalmente predominan los de tipo REST, los que tienen una funcionalidad RESTful. El Southbound Interface, en cambio, es los protocolos que permiten la comunicación entre el plano de control y la infraestructura subyacente, el plano de datos. Aquí sí ha habido una mayor estandarización de protocolos, por ejemplo, OpenFlow, pero no es el único. También podemos contar con BGP-LS, con Netcom, con PCEP e incluso con protocolos de IoT, como MQTT y COAP. Debido a la importancia que tiene OpenFlow para el entorno y evolución de SDN, es necesario conceptualizar cómo opera este tipo de sistemas con OpenFlow. Cuando SDN opera con este protocolo se denomina OpenSDN. Es así como el controlador envía una actualización a través de tablas de flujo en lugar de información dedicada en el paquete. Tenemos diferentes tablas de flujo. Además, tenemos también un group table y un meter table, dependiendo las condiciones particulares como para generar calidad de servicio o políticas avanzadas. Cuando un mensaje ingresa a un switch OpenFlow, se genera un pipeline, una forma de procesar este paquete que ingresa en el dispositivo.
Lo primero es encontrar la coincidencia del paquete que tenga más prioridad con el tráfico entrante. La segunda es aplicar alguna instrucción dada previamente por el controlador, que puede ser modificar y actualizar campos del paquete, modificar las cabeceras, por ejemplo, realizar alguna acción con el paquete, sea descartarlo, enviarlo o analizarlo, y también actualizar su metadata. El funcionamiento de un switch basado en OpenSDN es muy simple. Lo podemos ver en ese diagrama de flujos. Si es que no hay una coincidencia, descarte el paquete. Y si es que la hay, genera algún tipo de acción definida por el controlador. Este es un avance ya que no contamos con el hecho de analizar todas las cabeceras de la transmisión de datos, y sino más bien los manejamos por flujos. Pero para que estas tablas de flujos puedan ser actualizadas de forma correcta entre el controlador y el switch virtual OpenSDN, se necesita la instalación de un canal OpenFlow, el cual es el intercambio de ciertos mensajes entre el controlador y el vSwitch. Existen en general tres tipos de mensajes puntuales: mensajes controller to switch, mensajes asíncronos y mensajes simétricos. Todos ellos con sus características particulares. Por ejemplo, los mensajes controller a switch se encuentran en el futures y el future reply. Sirve para identificar qué equipos están controlando este controlador. Entre los mensajes asincrónicos, que no requieren de una petición particular del controlador, se encuentran también los mensajes para definir el estado del controlador, el estado del canal OpenFlow, y de igual manera los simétricos, que sirven para mantener este canal de comunicaciones, como son el hello y los ecos. Otro punto particular que debemos tener en cuenta es los tipos de controladores. ¿Qué controlador puede ser mejor? Ya que SDN ya lleva algunos años en el mercado, se han ido desarrollando tanto controladores propietarios como controladores basados en la comunidad. Dentro de la tesis se desarrolló un análisis bastante profundo de los diferentes dispositivos considerados controladores. Se hizo un análisis de ONOS, Open Daylight, Knox, POX, Ryu, Beacon, Maestro, Floodlight e Iris, considerando también en qué lenguaje fue desarrollado, pues en Java, C++, Python, qué tipo de interfaz o frontend contiene, si la documentación fue la adecuada, si tiene una modularidad buena o mala, qué sistemas operativos se pueden instalar, qué tipos de Southbound APIs y Northbound APIs cuenta, si tiene algún convenio empresarial para dar sustento a este tipo de sistemas, si tiene soporte a OpenStack y en qué entorno es ideal. Luego de hacer un análisis de estos diferentes controladores, se logró también realizar un análisis de su desempeño, considerando throughput y también latencia. Estos análisis coincidieron con la investigación planteada por Salman, Casey y Kehab, en la cual se realizaron testbeds realizados en Cbench y se determinaron tendencias en cuanto a throughput y latencia. Ese estudio varió la cantidad de switches, así como la cantidad de peticiones hacia el controlador. Los controladores codificados en lenguaje C tienen mejor desempeño en general, por ejemplo Mul y LeafFluid, y bajo ese desempeño los desarrollados en Java, como OpenDaylight, Ornos, Beacon, Iris y Maestro. Sin embargo, en cuanto a la latencia, Maestro tiene los mejores registros, principalmente debido a su modo de procesamiento adaptativo. Por su lado, los controladores creados en Python no demostraron una mejora significativa. Pero hay que considerar que no solamente el throughput y la latencia deben ser parámetros para definir si un controlador es mejor o peor. También está la modularidad y la adaptación a nuevos protocolos. Y es ahí donde OpenDaylight y ONOS toman la pauta. Han sido los controladores más usados a nivel comercial y en pruebas de concepto, también debido a esta modularidad y adaptación. SDN no se ha quedado ahí. Hay un nuevo entorno que me llamó mucho la atención en la investigación denominado Next Generation SDN, la cual es una tecnología soportada por la ONF, por el Open Networking Foundation, la cual ha visto que existe una oportunidad de mercado para SDN de 73 billones de dólares para el 2025. Por ello, ha puesto mucho auge en diversos entornos que van desde redes móviles basados en redes definidas por software, con un RAN definido por software, la parte de cloud y servicios en la nube con CORD y XOS, y además infraestructuras de CDN donde se encuentra
Next Generation SDN. ¿Pero qué es este tipo de entorno? Next Generation SDN es uno de los proyectos más relevantes de la ONF, plataforma que integra los mayores avances en cuanto a SDN se refiere, donde existe una oportunidad de usar Open Networking, Open Hardware al máximo, incluso con la capacidad de programar desde el chip. Es decir, ya no hacerlo a través de entornos cerrados, sino totalmente abiertos, usando un paradigma de programación denominado P4. P4 son las siglas de Programming Protocol Independent Packet Processor. Fue diseñado en 2013 y estandarizado en su primera especificación en el 2014, pero no ha sido más que en los últimos años donde ha tenido un mayor auge. En este tipo de programación nos permite definir incluso las cabeceras como nosotros la deseemos, obviamente manteniendo los estándares e incluso podemos crear nuevos estándares que se adapten a los negocios. Esa es la principal ventaja que tiene este tipo de nueva generación de SDN. Me está por demás mencionar otro entorno muy importante y relevante en la evolución del networking, el concepto de NetDevOps. SDN tiene el objetivo de crear infraestructuras mucho más ágiles, escalables, seguras y flexibles que las redes tradicionales. Uno de los mecanismos para llegar a ello es mediante la automatización y así crear redes programables, lo que se conoce la infraestructura como código. Tener una infraestructura física y traerla hacia un script que sea totalmente adaptable. Obviamente, para tener este concepto hay que entender primero el mundo de DevOps, el cual se refiere a la orquestación de procesos complejos, interdependientes y asociados con el desarrollo del software y las operaciones en tecnologías de la información con el fin de acelerar procesos de producción y desarrollo de servicios. Un ejemplo donde se requiere de estos entornos de automatización y rapidez de implementación se da en la respuesta de una investigación de la revista Network World. Se realizó una encuesta a 315 expertos de redes de empresas de tamaño mediano a grande, concluyendo que alrededor del 44% de los cambios que se generan en una infraestructura llevan a algún tipo de suspensión de servicios. Eso es un porcentaje muy elevado. La forma más habitual de encontrar y solucionar estos inconvenientes, según el 79% de los encuestados, es usando el tradicional CLI, el Command Line Interface, de forma manual o quizá emplear algún protocolo tradicional como SNMP. El último dato obtenido de esta investigación fue que el tiempo promedio para dar solución a estos inconvenientes, según el 60% de los encuestados, es de 1 a 5 horas. Ese tiempo es inadecuado en la actualidad. Por ello, NetDevOps plantea el uso de herramientas que permitan generar un ciclo de desarrollo de la infraestructura muy adaptable y muy similar al desarrollo del software. Es por ello que también se menciona que el software se está comiendo al mundo, porque realmente tenemos software ya dentro del desarrollo e implementación de infraestructura. Debido a ello, es necesario contar con modelos y frameworks que han permitido que diversos programas se diseñen e implementen adecuadamente. Entre estos se puede mencionar al definido en la ISO 12207 o Software Development Lifecycle y sus modelos más importantes como Waterfall, Lean, Agile y Prototyping. Para entender ello también hay que conceptualizar formatos de datos que permiten la interacción con la infraestructura. Durante la tesis se desarrolló ampliamente un análisis de XML, JSON y YAML. Otro punto a mencionar y parte de este desarrollo son las APIs, las Application Programming Interfaces. Estos funcionan como un intermediario entre las peticiones que realiza un usuario, un administrador, hacia la infraestructura y tener una respuesta de ella. La imagen muestra a un mesero, porque esa es una analogía muy buena para definir lo que es una API. Un cliente solicita un plato de comida al mesero. El mesero lleva esa petición a la cocina, al cocinero, y el cocinero le entrega esa comida. De igual forma funciona una API, pero obviamente con datos y manejo de infraestructura. Existen tres tipos de APIs. APIs de servicio, la cual es una aplicación que puede llamar a otra para desarrollar algún tipo de acción. Una API informacional, que permite que una aplicación solicite información a otra aplicación, por ejemplo, para telemetría e inventario de equipos. Y API de hardware, que permite obtener accesos a dispositivos tipo sensores. Una API muy empleada son las RESTful. Es una API que tiene
arquitectura de tipo servicios web, pero no implica que sea únicamente utilizado con ese fin, es más bien al estilo de arquitectura cliente-servidor que posee, la cual es adecuada para entornos NetDevOps. En general, una REST API corre sobre el protocolo HTTP, definiendo un conjunto de peticiones-respuestas comunes llamadas métodos. Entre ellos se encuentra GET, POST, PUT, DELETE para actualizar la infraestructura, a través de llamadas mediante URIs, identificadores de recursos únicos. De la misma manera que interactúa un proceso tipo HTTP, está también las respuestas que dan los sistemas o la infraestructura, típico de una conectividad web. Por ejemplo, los de código 2, que son exitosos, o los de error, del lado del cliente con 4, el típico error 404, donde no se puede apreciar una página web, o el error del servidor, que sería con 5. Partiendo de ese conocimiento, es posible emplear mecanismos de solicitud-respuesta para orquestar, aprovisionar, configurar y monitorear de forma automática y programática equipos y sistemas operativos de red. Ahí contamos con netconf y resconf, los cuales permiten utilizar estas arquitecturas de intercambio de mensajes y dar mecanismos alternativos a la administración de la infraestructura. Estos ya manejan estos modelos de datos tipo XML o YAML en el caso de netconf y XML, JSON, YAML para resconf, para generar infraestructuras programables. Es ahí como se da un framework de programabilidad. No basta con únicamente conocer de APIs, sino hay que tener un concepto claro de modelos de datos, de transporte seguro de datos, de formatos de datos adecuados para estas infraestructuras, así como protocolos de configuración, y utilizar librerías y software development kits para generar APIs robustas y con todos los mecanismos y seguridad del caso. Herramientas preprogramadas con idempotencia en mente se encuentran disponibles. Por ejemplo, Ansible es una de ellas, donde funcionaría como un controlador de configuración central, donde se comunica a través de SSH a los dispositivos y elementos de la infraestructura, a través de una definición de un inventario y un conjunto de tareas en un archivo llamado Playbook, el cual está escrito en YAML. Aquí podemos ver ese playbook, que está escrito en YAML, donde se definen todas las tareas, y se manda a ejecutar un conjunto de procesos que nos da visibilidad completa y saber si es que fue exitosa la ejecución de este proceso. Dos herramientas similares a Ansible también existen, como Puppet y como Chef, pero a diferencia de Ansible, que es agentless, es decir, no funciona con agentes instalados en los dispositivos a administrar, Puppet y Chef sí lo requieren. Por eso estos elementos han sido más usados del lado de los servidores. Estos tienen en común que también fueron diseñados en Ruby. Pero si no queremos usar estas herramientas, podemos usar librerías directamente en Python, por ejemplo con NetMiko, Napal y Nornir, que permiten definir el concepto de Infrastructure as Code. Pero hoy en día no tenemos únicamente este tipo de tecnologías totalmente programáticas y automatizadas. Hay la inclusión de redes híbridas, una mezcla entre redes tradicionales y redes definidas por software. Hay que estar claro que hoy las infraestructuras están centrados en el software más que en el hardware, que requerimos elementos de configuración automatizadas más que manuales, que requerimos elementos programables, predictivos y basados en el negocio. ¿Qué es lo que deseamos en general de una infraestructura? Antiguamente nosotros definíamos un conjunto de pasos sistemáticos completamente manuales. La ventaja es tener todo controlado, pero muy lento e inadecuado para los tiempos actuales. Hoy esos tiempos disminuyen de semanas a minutos por la automatización, por la parte programática y por el entorno que sea bajo demanda. De estos protocolos que sirven para una migración paulatina de redes IP hacia el Software Defined Networking se encuentra, por ejemplo, Segment Routing. Segment Routing del lado de la red de transporte permite enviar tráfico con el paradigma de Source Routing, donde la información se encuentra expresada dentro del mismo paquete a través de un concepto de cálculo desde el inicio del tráfico. Esta idea fue fantástica, fue creada por Clarence Fields, debido a que vio cómo funcionaban la entrega de maletas en un aeropuerto, que nunca se perdían o tenían muy poca pérdida, a pesar de que desde el inicio se definía cómo llegar al destino. Hace poco fue creado el RFC que define a Segment Routing,
Fue creado en el 2018, en julio del 2018, el RFC 840247. Luego de crear el grupo de trabajo denominado Spring, Source Packet Routing in Networking. Estos definen a segmentos de datos que pueden ir en contraposición del camino explícitamente determinado por un protocolo de enrutamiento y adaptable completamente a lo que requiere la infraestructura. Emplea el paradigma de envío subrouting, pero siguiendo un conjunto de políticas que pueden ser establecidas por un controlador SDN. Y ahí viene la ventaja. Es una mezcla entre redes IP, porque requerimos de protocolos de estado de enlace como SPF y AES para que envíen el tipo de label o de identificador de estos segmentos. Por eso se dice que es una evolución de MPLS Segment Routing, pero puede ser controlado a través de un controlador de segment routing. El símil que existe con MPLS, LDP y segment routing está en la forma en que de una manera etiqueta los mensajes. De igual manera que en MPLS, LDP no se requiere del análisis de los encabezados IP para determinar el mejor camino. Otro entorno que nos permite tener el concepto de redes híbridas es SD-Access. Es un concepto de mejora a través de túneles underlay-overlay para permitir el acceso a dispositivos usando una variedad de nuevos protocolos. Por ejemplo, para el plano de control, el protocolo Lisp, que elimina la identificación geográfica de un dispositivo por una dirección, lo cual da una garantía de seguridad y adaptación a la infraestructura. Plano de datos basados en VXLAN y plano de políticas de orquestación mediante controlador SDN. Lisp es considerado una arquitectura de red y protocolo que implementa el uso de identificadores o namespaces, en lugar de una sola dirección IP para identificar un nodo. Contamos con endpoints o EIDs, los cuales asignan a dispositivos finales, y airlocks, asignados a dispositivos intermediarios. El funcionamiento de Lisp permite que al conectarse un usuario a la infraestructura, el dispositivo de acceso registre su EID, es decir, registra su dirección IP o dirección MAC, así como su ubicación a través de una interfaz loopback, como Airlock, hacia un servidor de mapeo que funciona de manera similar a un servidor DNS. Es decir, no enviamos esa información en la infraestructura que puede ser pública. Eso nos da también una garantía de seguridad. Y además tenemos una encapsulación adicional a través de VXLAN que facilita la transmisión de datos a nivel de capa 2, pero con toda la flexibilidad de capa 3. El tipo de VXLAN específico para este tipo de implementación se denomina VXLAN GPO. Tal como hablamos hace poco, la evolución en las redes WAN también ha sido vertiginoso. Se tuvo un proceso gradual comenzando con entornos conectados mediante MPLS, luego DMVPN, luego iWAN y finalmente al anhelado SD-WAN. Existen muchos fabricantes de este entorno, puede ser Fortinet, puede ser Cisco Viptela, CyberPeak, VeloCloud, Prisma o Versa Networks, todos con sus propias características y definiciones y mejoras. Todas ellas dicen que SD-WAN permite generar un 38% menos en costo de operación de red en 5 años, 58% mayor rapidez de implementación de cambios de configuración y un 94% de menos tiempo de caída en la red. Estos datos fueron dados por IDC. Vamos a hacer el análisis de SD-WAN Viptela. Para SD-WAN Viptela, el plano de datos hace referencia a los bordes o los WAN Edge, los dispositivos que generan la infraestructura subyacente. El cerebro o plano de control lo desarrolla un elemento llamado vSmart. Y el plano de administración, el contacto con quien genera la administración de la red, se denomina vManage o también a través de una analítica de datos vAnalytics. Pero hay un plano particular que tiene esta solución que se llama el plano de orquestación, que une todos los dispositivos y genera una adecuada autenticación de dispositivos, que se denomina vBond. El plano de datos de SD-WAN Viptela se basa en la segmentación intrínseca de este plano, a través de una encapsulación denominada MPLS Encapsulation in IP, o GRE, también llamado MPLS in IP, lo que implica la separación en varias instancias independientes de plano de datos según los requerimientos del negocio. Podemos generar un túnel independiente por cada empresa de conectividad que requiramos.
Los VPNs o túneles generados están completamente aislados el uno del otro, lo que permite que se genere una política adecuada de comunicación empresarial. Esta solución está basada en el concepto también de underlay-overlay. Por eso, según Gully y Jansch, existen tres tipos de VPNs en la solución de SD-WAN Viptela. La VPN de servicio, la cual es empleada para el envío de tráfico de usuario, tiene una numeración del 1 al 511. La VPN de transporte, que permite la generación del underlay o la estructura subyacente, que tiene la numeración de VPN 0, y la VPN de administración, la cual es una interfaz para configuración fuera de banda. En cuanto al plano de administración, podemos decir que esta solución introduce un concepto de vManage, el cual es un tipo de NMS, un Network Management System, que nos da una visibilidad total de la infraestructura, así como también alertas en caso de algún problema. El plano de control o el cerebro, en cambio, se realiza a través de un elemento llamado vSmart. Un vSmart tiene la responsabilidad de la implementación de políticas del plano de control basado en la creación de VPNs dinámicas, así como manejar la parte de seguridad y encriptación del fabric de SD-WAN. Los entornos basados en paradigmas SDN se han creado para dotar esta escalabilidad. Y es por ello que este entorno es muy flexible ya que integra un nuevo protocolo de enrutamiento llamado OMP, Overlay Management Protocol, lo cual es un punto de partida también con un protocolo considerado de interconectividad entre redes tradicionales y SDN. Y el plano adicional, el plano de orquestación, quizá el plano más importante de todos, pues cumple funciones que permiten integrar todos los componentes de SDN. Es un punto de autenticación de dispositivos para que no cualquier elemento pueda ingresar a la infraestructura, tanto a nivel de límites de la WAN, es decir, los V-edges, como también del plano de control, evitando así quizá un posible evento de denegación de servicio o de intrusión de algún elemento que no debe ingresar a la infraestructura. Pero ¿cómo elige el mejor camino SD-WAN? El concepto es muy similar a cómo BGP elige el mejor camino. Se basa obviamente en OMP. OMP debe elegir este mejor camino disponible, pero evitando bucles de enrutamiento. Aquí podemos ver los 9 etapas para selección del mejor camino. Como les había dicho, muy similar al concepto de elegir el mejor camino de BGP. Una vez con este elementos, con todo este conocimiento generado, se decidió generar pruebas de emulación, pruebas de concepto de cada uno de estos elementos y comprobar su factibilidad en entornos tanto emulados y posteriormente un entorno de redes físicas. Primero comencé emulando a Segment Routing y se usó como base el artículo científico que fue publicado en el Congreso IEEE WENCOM 2018 en la Universidad de Columbia, que además tuvimos junto con Luis de ser elegidos como el mejor paper del Congreso, del track de tecnologías. En este caso, nosotros definimos esa infraestructura en EVNG. Se estableció la configuración de Segment Routing, estableciendo el grupo de identificadores de los segmentos denominados Global Block, sin el uso de LDP. Una vez que está configurado ese entorno a través de IES-IES, se logró la conectividad completa. Como ustedes pueden visualizar, está el marcaje adecuado usando MPLS como red de transporte, pero sin usar LDP, lo que da una mayor flexibilidad al entorno y mucha rapidez de intercambio de información. Se hizo también las respectivas capturas en Wireshark para comprobar la efectividad del marcaje especificado. De igual manera se hizo la emulación del Lisp, parte del concepto de SD-Access o SD-Branch. Hay que recalcar que en este tipo de entorno se usó un tipo de dispositivo en particular, los SR1000B Universal K9 de la versión 17.02. Recordemos que el Lisp o Locator ID Separation Protocol es una arquitectura de enrutamiento que cambia la semántica para el direccionamiento IP de una red corporativa. Esto nos permitió generar un Lisp Fabric sin la necesidad de transmitir la información en la nube pública. ¿Cuáles fueron los pasos de creación? Primero definimos los elementos límite o los XTR, los Terminal Routing. Se definió los airlocks, se crearon los EIDs que mencionamos antes y se identificó el map server y el map resolver que funciona con este punto de identificación de dispositivos para no enviar la información de direccionamiento directamente en la infraestructura.
Estos Map Server y Map Resolver se crearon de la misma manera, se creó una base de datos de comunicación de las sedes y con eso nosotros logramos la interconectividad deseada. Aquí podemos ver manejo de esa infraestructura, así como también el conocimiento para la comunicación de las sedes. Algo que me llamó la atención es el cómo está encapsulado Lisp. Tenemos un encabezado, eh, un comenzado, perdón, un encabezado outer header, luego tenemos también un inner header y en medio tenemos a la encapsulación de Lisp. Eso lo comprobamos a través de Wireshark, también de la emulación. Pero Lisp fue orientado a un vendor en específico. De todas maneras, la evolución ha hecho que Lisp sea considerado un protocolo tipo Southbound muy bueno. Por ello se creó OpenLisp como un proyecto para liberarlo y poder usar las ventajas que tiene este entorno. De igual manera se hizo la emulación del OpenSDN híbrido, utilizando OpenDaylight y ONOS. Luego del proceso de instalación, aquí ustedes pueden ver el frontend que genera cada uno de estos controladores y se hizo una emulación en GNC3 VM, tanto con OpenDaylight como con ONOS. Se utilizó también una infraestructura de red tradicional a ver si era factible que el controlador pueda visualizar y controlar también estos elementos, lo cual fue comprobado, se determinó los flujos de datos tanto en OpenDaylight, se usó de igual manera también scripts para hacer infraestructure as code y telemetría a estos dispositivos desde el controlador usando UI y YAML. Lo propio con ONOS, también se detectó la infraestructura, sin embargo en ONOS no se pudo visualizar de forma gráfica a la red tradicional, pero sí en manera de flujos. Y de igual manera tiene aplicaciones dadas para interactuar con estos dispositivos. En los dos casos hizo captura de tráfico con Wireshark para ver a OpenFlow el intercambio de mensajes que genera y pudimos capturar dentro de OpenFlow a los datos intercambiados, es decir, el tráfico, tal como dice la teoría, siempre pasa por el controlador. Se hizo pruebas de estrés a estos escenarios, aumentando también los mensajes transmitidos y obteniendo un round trip time mínimo y máximo, como el que ustedes ven en la imagen. Y también haciendo un burst rate o tasa de ráfagas para ver hasta qué punto llega a colapsar estos controladores. El resultado fue bastante prometedor, tuvo unos buenos desempeños. Obviamente, ONOS tuvo un mejor desempeño en las etapas de estrés. De igual manera, se hizo la prueba de factibilidad de Next Generation SDN a través de una máquina virtual preparada por la ONF a través de una infraestructura IP versión 6. Se usaron switches de Stratum y controlador ONOS. Se realizó la implementación, se realizó la configuración utilizando P4 tanto de los dispositivos como de las tablas de direccionamiento MAC para generar la adecuada comunicación. Pero la ventaja principal de NGSDN es el uso de OpenConfig, el cual genera a GNMI. Estos permiten tener entornos para telemetría y programabilidad de infraestructura. GNMI es considerado la evolución de NetConf. Se utilizó GNMI para obtener información de la infraestructura, para hacer telemetría e inventario, así también como configurar a distancia estos elementos, cambiando direccionamiento IP o apagando o prendiendo alguna interfaz con éxito. De igual manera, se implementó la parte de ONOS, que es el controlador, pero adaptado para el uso de P4, con un concepto llamado PipeConf Store. Funcionó sin problema ONOS. ONOS también se pudo interactuar con la infraestructura y se pudo también tener la visualización del entorno sin problema, tanto de la red tradicional como de la red SD. De igual manera se hizo la emulación de SD-WAN Viptela. Hay que recordar que SD-WAN lo que hace es separar y mantener el concepto de SN, la separación del plano de control del plano de datos, que inicialmente existe un mismo equipo a diferentes entornos donde el plano de control puede convivir en la nube y se puede acceder en cualquier momento, en cualquier lugar. La emulación se hizo a través de EVNG, como ustedes pueden ver, el plano de control, el plano de datos. Obviamente hay que tener las imágenes adecuadas de esta emulación a través de contar con una
con todos los elementos necesarios para esta configuración de esta infraestructura. Primero se configuró el vManage, el punto de administración de la red, se configuró y se definió la conectividad al VBON. Recuerden que el VBON es el dispositivo que permite la autenticación de estos elementos. Si todo está configurado correctamente, podemos abrir la interfaz gráfica de esta tecnología. Luego se configuró la parte del plano de control, el VBON y el vSmart, con el direccionamiento y todos los datos especificados en la topología. Y luego a través del vManage se pudo integrar todos ellos. Pero previamente la instalación de certificados OpenSSL X509. Esto, como les había comentado, garantiza la inclusión de dispositivos específicos a esta red. El VBON es quien firma esos certificados. Este concepto de seguridad se conoce como SEN, Secure Extensible Network. De igual manera, el plano de control tiene una robustez en cuanto a encriptación y control de tráfico en tránsito, utilizando túneles DTLS para este plano. Y para el plano de datos se utiliza túneles IPsec. Por eso es una tecnología ideal para usarla con el Internet como medio de transporte. Se integraron el plano de control y lo que falta es el plano de datos, los One Edge o los VHs. Para esto se requiere contar con un Virtual Smart Account para descargarse la imagen y poderla integrar en estos dispositivos virtuales. Se carga en el vManage y se puede operar ya la infraestructura totalmente funcional. Se hace una petición de uso de este VH para incluirla en el plano de datos. Y podemos observar toda la infraestructura ya con un control completo, hacer telemetría del mismo, obtener datos informativos de la infraestructura de toda la red. Incluso podemos tener control a distancia de cada uno de los elementos desde el vManage. Se hizo de igual manera, como en los otros casos, una captura para obtener información de OMP, este protocolo nuevo de enrutamiento que define esta topología, y se pudo capturar, ya que existe un intercambio de UDP a través del puerto 12346, puerto usado como, como actualización de mensajes de OMP, del Overlay Management Protocol. Finalmente, para dar todo este análisis y llevarlo hacia una red física, se decidió utilizar elementos que no son de la misma envergadura que los elementos emulados en EVNG o en GNS3, sino elementos que tienen capacidades normales de un tráfico de una red cotidiana. Se utilizó a Northbound Networks, que es una empresa australiana creada por Paul Sana, quien diseñó Zodiac FX y Zodiac WX. Son elementos tipos SDN que vamos nosotros a integrar en la red de infraestructura física, tanto en redes cableadas como en redes inalámbricas. La topología de esta infraestructura es la que podemos ver a continuación y fue implementada completamente en entornos reales, en entornos físicos, logrando con éxito emular a contar con una red prototipo de equipos reales SDN. Todos los flujos de datos fueron capturados. Se identificó primero la red SDN, luego de activar todos los flujos tanto en la red inalámbrica como red cableada, se pudo observar ya la infraestructura completa, tanto la red de transporte tradicional como la red SDN a través de este controlador llamado RIU. RIU y su interfaz gráfica llamado Flow Manager. Aquí podemos ver los flujos creados y obviamente el éxito del intercambio de mensajes. Aquí podemos ver la captura de OpenFlow. Cabe decir que en la tesis existieron algunos anexos que permitieron dar sustento a esta investigación y desarrollo práctico. Hubo un buen análisis sobre los formatos de datos tipo JSON, YAML y XML. De igual manera se hizo y se planteó NetConf en la práctica, trayendo consigo a Infrastructure as Code, utilizando XML como mecanismo de formato de datos. Se hizo una prueba de concepto de Ansible para NetDevOps para implementar una red con VXLAN con total éxito, lo cual también sirvió como un paper publicado. Se utilizó también a NetMiko y Napan en equipos físicos para obtener información, telemetría e inventario de dispositivos. Aquí podemos ver la configuración de NetMiko y luego la configuración de Napalm realizado con total éxito. En general, durante todo el desarrollo de esta tesis,
se tuvieron una decena de publicaciones científicas relacionadas publicadas en congresos de la IEEE alrededor del mundo, tanto en el ámbito de segment routing, de OpenSDN, de VXLAN con IPsec para dar seguridad, con entornos de Open Networking Programmability, con entornos de redes WAN listas para SDN, conferencias sobre el tema de Ansible y SDN en acción, entornos también de IoT fomentados a través del concepto de Software Defined, encapsulaciones de VXLAN, así como también conferencias sobre DMVPN y el entorno previo a llegar a SD-WAN. Cabe recalcar que uno de esos papers fue designado el mejor paper del track en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ya para terminar, las conclusiones del trabajo y también estudios futuros del mismo. Al término de la presente tesis doctoral, y en base a la experimentación realizada mediante emuladores y equipos físicos, abordando tanto la parte conceptual como empírica relacionada a la evolución de las redes de datos a través de CDN, compaginando dichos avances tecnológicos con la transformación digital empresarial requerida en época de pandemia, momento en que la información se convirtió en el bien intangible más importante del siglo XXI, fue posible llegar a conclusiones relevantes que se plantean a continuación. Durante los capítulos 1 y 2 se estableció el estado del arte de las redes de datos, así como los requerimientos empresariales y de usuarios finales, visualizando además falencias que tiene la región para dar conectividad adecuada a Internet. Por ello es necesario migrar y evolucionar las infraestructuras tradicionales a un concepto de redes definidas por software, que eliminen la latencia y también mejoren la flexibilidad de los entornos, pero también apalancando con entornos de programabilidad de la infraestructura, es decir, el uso de APIs. Pero todos estos entornos requieren de una mejor capacitación de los ingenieros encargados de esta infraestructura. Es así que se mencionó que el software se está comiendo al mundo y SDN se comerá al networking. Luego de un proceso de investigación y desarrollo posterior y realización de pruebas de concepto bajo el principio de desarrollo basado en pruebas, se identificaron los elementos clave para adaptar las redes tradicionales a las eras de la programabilidad. Es a través del uso de redes seguras, con capacidad de orquestación, el uso de concepto de underlay-overlay, uso de frameworks multiplataforma que faciliten la automatización de los procesos, y además es importante mencionar un cambio cultural, empresarial, laboral, económico y tecnológico enfocado a metodologías ágiles, es decir, entrar al mundo de NetDevOps, el uso de herramientas que permitan tener en nuestra mano toda la infraestructura totalmente adaptable a los cambios del siglo XXI. Los capítulos 2 y 3 se sentaron las bases teóricas de SDN y OpenSDN según el modelo anteriormente planteado, y bajo la premisa de Separation of Concerns. Se analizó de igual manera los principales controladores de CDN al momento de la escritura, indicando que aquellos desarrollados en C y Java como Mul, LibFluid y Maestro son más reactivos en entornos de estrés, pero menos adaptables a mejoras futuras, mientras los más modernos como OpenDaylight y su continua evolución, en cambio, son los más adecuados para entornos cambiantes. Al finalizar el capítulo 3 se estudió las distintas formas que SDN puede tomar, SD-Access, Software Defined Data Center y SD-WAN, además del análisis de protocolos de próxima generación como Lisp y VXLAN. La evolución hacia el ecosistema SDN será paulatino. Aún nos encontramos en un momento de adaptación. Es así que el éxito de migrar a un entorno SD-WAN se medirá en su nivel de integración con redes tradicionales. OMP en SD-WAN Viptela es capaz de ser el puente entre las redes LAN y el Fabric de SD-WAN, lo cual fue comprobado en los POCs respectivos, en las pruebas de concepto respectivas. Finalmente, la factibilidad de implementación de OpenSDN en entornos reales mediante controlador RIU se corroboró con resultados prometedores en el último capítulo, tanto en desempeño como facilidad de uso, lo que sin duda deja un precedente. SDN no solo sirve para redes de altas prestaciones, sino también sirve en entornos que sean sencillos de pymes o small medium business, donde los recursos de conectividad y procesamiento de datos son escasos, pero se requieren las mismas características básicas de una red bien diseñada. En cuanto a los estudios futuros, las soluciones multi-cloud son el presente y futuro del networking, por lo tanto se debe adaptar a este tipo de entornos.
El hecho de usar múltiples clouds se plasma en problemas de seguridad, malas inversiones e ineficiencias. Por ello, la primera propuesta de estudio futuro es el análisis e inclusión de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y programabilidad intuitiva en infraestructuras SDN. Ya existen desarrollos como ellos, por ejemplo, Thousand Eyes. Es un referente para contar con insights, monitoreo y control sobre todo lo que ocurre en la red. De la mano de esta solución está otorgar un acceso seguro a la red. Ya viene el segundo planteamiento de estudio futuro. Es mantener entornos con niveles de riesgo de ciberseguridad bajo. Una solución a estudiar se denomina SASE, siglas de Secure Access Service Edge, servicio que permite mediante funcionalidades de gateway seguro, agentes de seguridad de acceso a la nube, empleo de Zero Trust y equipos como Firewalls as a Service, entregan y una total integración SD-WAN, se obtiene un entorno adecuado listo para la conectividad empresarial. El punto faltante como análisis a futuro es la famosa colocación de infraestructura o colocation. Esta característica permitirá dotar de flexibilidad y simplicidad a SD-WAN para que conecte múltiples sedes distribuidas sobre varias regiones a través de un concepto denominado Virtual Hubs. Bueno, esa es mi investigación y mi desarrollo. Quisiera ya en este punto agradecer a mi director Luis Marrone por su guía, por lo que me ha permitido llegar a este punto de éxito, de culminación de esta investigación, que sin duda representa muchos años de esfuerzo. Hemos publicado una gran cantidad de papers juntos que han sido reconocidos a nivel internacional, lo cual me llena mucho de orgullo. De igual manera, también me permitió compartir estos conocimientos a estudiantes del doctorado, lo que sin duda me dio mucha más felicidad de poder compartir estos nuevos conocimientos. No está por demás decir gracias a Dios también y a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mi abuelita y a todos mis amigos, a toda mi familia, quienes me han apoyado y me han dado una mano para seguir adelante. Muchas gracias.